No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 6, segunda temporada. Parte 2. Su hijo. Ante esa reflexión, volvió su mirada hacia Claunek, cuyo pequeño abdomen subía y bajaba lentamente al ritmo de su respiración mientras mantenía los ojos cerrados y uno de sus puños dentro de la boca. Joder. No era solo un niño nacido para un destino cruel por la sangre que corría por su cuerpo. Era un niño gestado por el dolor, el anhelo y el miedo de su padre. Si lo viera desde un punto de vista más ilustrado de los hechos, Claunek era el fruto del dolor de Lucifer. Y eso solo le hizo pensar con mayor certeza que, incluso si el monarca se hubiera comportado como el padre del año con Claunek, a pesar de ignorar que eran padre e hijo biológicamente, podría acabar con la vida de su hijo con un chasquido de dedos si descubriera esos secretos. Por otro lado, ¿quién podría asegurarle que Lucifer no estaría de acuerdo con la idea de su esposa de salvar a su hija matando a otro ser vivo que solo le recordaba que había sido utilizado como objeto mediante la manipulación y el uso de sus sentimientos más frágiles e íntimos? Por supuesto, estallaría en ira. Inconscientemente, tomó la mano libre del bebé entre sus dedos, acariciando la piel suave y tierna con esa incomodidad que se había alojado nuevamente en medio de su pecho. El dolor de la culpa. El jodido dolor de la culpa. Exhaló profundamente. Entiendo su punto. Pero aún no sé en qué se basó ese trato. Majestad. Eso me desvincularía de mi rol de monarca por un tiempo. Lo suficiente para descansar y pensar con claridad qué haría con el infierno y Lucifer a mi regreso. La mujer desvió la mirada hacia la entrada de la cueva. Adán aceptó que, en lugar de ir a la tierra, me quedara en el cielo. Así podríamos seguir en contacto y recibiría las notificaciones sobre lo que ocurriera en el infierno con mayor precisión. Después de todo, estaba claro que mi esposo no haría nada al respecto. Pero Charlie, su tono se suavizó. Charlie comprendió de verdad mi punto de vista sobre los pecadores. Pero no de la forma que esperaba. Y sí. Le inculqué desde pequeña la idea de que, a pesar de todo, seguían siendo nuestra gente y debíamos tratarlos como tal. Pero no pensé que buscaría la manera de salvarlos del exterminio mediante algo como, ¿cómo decirlo? Impensable. Como lo es la redención. Alastor la miró con curiosidad. ¿No crees en la causa de tu hija? No creo en las segundas oportunidades, respondió Lilith con seriedad. Creo que mi propia historia me basta para mantener mi postura. En cuanto a Charlie, nunca se lo dije porque estaba segura de que su plan fracasaría. Y preferiría 1000 veces que lo descubriera por sus propios méritos a que estuviera triste por nuestra culpa. Gruñó con resignación. Ya no es una niña. Debería reconocer sus errores sin necesidad de la intervención de otros. El demonio asintió. Aunque ciertamente no estaba del todo de acuerdo. En fin, gracias a mi estancia en el cielo me enteré de lo que estaba pasando y de lo que planeaban hacer con ella al no encontrar al próximo anticristo. Dijo después de un rato. Por supuesto. No iba a permitirlo. Lo que nos lleva a la situación actual. Alastor intentó disimular el escalofrío que le recorrió la espalda. Sin embargo, no creo que nadie esperara que nacieran otros aparatos al mismo tiempo que el tuyo. Otros, repitió lentamente, arqueando una ceja. De repente, una oleada de lo que supuso era esperanza se alojó en su pecho. ¿Nacieron otros niños como Claunek? Sí. Lo hicieron. Lilith le dedicó una sonrisa sardónica. Pero no cantes victoria tan rápido. Querido. Esos niños no son seres infernales ni se les considera posibles anticristos. Al contrario, el cielo cree que su llegada está relacionada con otro de sus logros. Esta vez, a Alastor le resultó imposible no fruncir el ceño confundido. ¿Qué quieres decir con eso? Pero la reina lo interrumpió rápidamente. ¿Te acuerdas de Lute, la mano derecha de Adán en los exterminios? El demonio intentó recordar. La realidad era que, ante sus ojos, todos los miembros del pelotón de exorcistas eran iguales. El primer hombre era el único que destacaba entre todos por su poder inminente. Además de su extravagante apariencia con esa guitarra eléctrica en las manos que brillaba como el oro mismo. Pero, sí.
Recordaba vestigios de su enfrentamiento con él. Así como de aquel ángel enmascarado que solo se apartó de su lado para atacar a los demás miembros del hotel. No quería aventurarse a profundizar más en su mente. Así que solo atinó a decir lo primero que le vino a la mente. ¿Salió con vida de ese día? Comillas. Lilith soltó una carcajada otra vez. No solo regresó con vida. Sus ojos brillaron. Volvió embarazada. Un agudo sonido de estática se escuchó antes de que el demonio se girara completamente con un gesto retorcido y abriera sus ojos de sorpresa. ¿Pero qué? ¿Es eso siquiera posible? Tan posible como el hecho de que te quedaras embarazada. Dijo con ironía, logrando que Alastor apartara la mirada con resignación. Ya que no podía refutar eso. No creo que fuera extraño para nadie saber que Adam, a pesar de estar en el cielo, no estaba exento de deseos y tentaciones carnales. Simplemente prefería dejarlos a la vista cada vez que pisaba el infierno. ¿Y eso? Por si te lo preguntas. También formaba parte de nuestro trato. Él podía saciarse con los pecadores que quisiera mientras estaba en mis dominios. Mientras yo disfrutaba de todas las comodidades que el cielo me brindaba. Hizo un gesto con una mano. Por supuesto. Esas mismas chicas no tuvieron la suerte de salvarse del exterminio solo porque se metieran en su cama. De hecho, él se encargaría de eliminarlas en cuanto tuviera la oportunidad por razones obvias. Pero Lute exhaló bruscamente. No era una pecadora. Ni una simple chica. Era uno de sus ángeles exorcistas y la más fiel a él en todos los sentidos. Así que no es de extrañar que ambos tuvieran relaciones casuales o algo más serio. Aunque dudo mucho que esto último fuera así. Hizo una mueca. La cuestión es que regresó al cielo ya embarazada de Adán y dio a luz a sus hijos unos meses antes que tú. Alastor se quedó atónito. Ni siquiera sabía cómo reaccionar. ¿Acaso el primer hombre había dejado descendencia incluso después de su muerte? ¿Poseían esos hijos la misma naturaleza pura y angelical por herencia de sus padres? ¿Y por qué creía que la creación de esos hijos y la de Claunek estaban relacionadas de alguna manera? Porque por mucho que lo pensara con el mayor análisis del mundo, sabía que absolutamente nada era casualidad. Las casualidades no existían. Dijiste niños. ¿De cuántos niños estamos hablando? Se atrevió a preguntar, acariciando el abdomen de Claunek que emitía ligeros sonidos entre sueños. 2. Respondió ella, levantando la misma cantidad de dedos. Gemelos. Si no me equivoco. Él. ¿No había tenido ya 2 hijos antes? ¿Te refieres a Caín y Abel? El monarca asintió. Así es. Como te dije. Caín me abandonó cuando tuvo la oportunidad. Así que desconozco su paradero. Y Abel está ahora en el cielo, sirviendo en el Consejo Celestial. Suspiró. Creo entender a dónde van tus pensamientos. A mí también me pareció bastante curioso que fueran gemelos. Es como si la historia quisiera repetirse. De repente. Sonrió. ¿Quién crees que matará a quién? ¿Del chico a la chica? ¿O viceversa? Oh, no. Tengo una pregunta mucho mejor. ¿Quién crees que será el afortunado que los tentará a pecar? El demonio ignoró la clara insinuación. Dudo mucho que eso suceda. ¿No me acabas de decir que todos en el cielo creen que su llegada es una victoria para su bando? Lilith asintió. No conozco a fondo ese tema. Pero había oído que ya los consideraban el comienzo de una nueva profecía. Una relacionada con todos estos problemas en torno a la aparición del anticristo. Incluso un pajarito me contó que alguien del consejo había declarado que se encargarían de asegurar el equilibrio entre lo alto y lo bajo. Soltó un suave gruñido. Para ser sincera, mi intención era matarlos. Alastor la miró de reojo. Pero no pude hacerlo. No porque no quisiera, sino porque no me enteré de la noticia hasta que los niños estaban custodiados como los mayores tesoros del mundo las 24 horas del día. ¿Y sabes qué? Por desgracia, no puedo moverme en el cielo como en la tierra o en el infierno. Además, la muerte repentina de ambos solo habría hecho que sus miradas se volvieran aún más hacia Charlie. Alastor tragó saliva con dificultad.
armándose de valor para soltar la pregunta que se le había quedado atascada en la garganta. ¿Y usted? Majestad, ¿qué piensa de todos estos extraños acontecimientos? La mujer lo miró fijamente. Y sus labios se curvaron en una línea recta. Ciertamente. Era imposible saber qué pasaba por su cabeza en ese momento. Lo único que Alastor tenía claro era que continuaría por ese camino que llevaría a la salvación de Charlie. Una guerra, dijo con brusquedad. Una gran guerra. ¿Pero hay alguna posibilidad de detenerlo? No. Ni siquiera Lucifer podría hacerlo. Entonces eso significa. Significa que tendremos que esperar. Alastor frunció el ceño. Tan preocupado por la vida de su hijo que se atrevió a alzar la voz exigiendo una respuesta que calmara el torrente de preguntas que le atormentaban. Además, seguía sin querer sacar su as bajo la manga. ¿Hasta cuándo? La reina del infierno le guiñó un ojo. Espera a que todo se vaya al carajo. Después. Actuaremos. Él asintió ante sus palabras. De todos modos. No era que ella pudiera hacer mucho en su situación actual. Solo podía esperar a que la dueña de su alma le indicara cómo debía actuar. A pesar de. Había mencionado que Caín la había abandonado en ese momento. Entonces, ¿quizás eso significaba que habría alguna forma de escapar de ese lugar? Lo dudaba, pero no dolía intentarlo. Corchete que abre ... Abel observó con una mueca triste la máscara que su padre había usado. Una máscara que, a partir de entonces, le pertenecía, pues todos en el Consejo Celestial confiaban en sus habilidades, afirmando que no habría otro ser que pudiera continuar el legado de Adán que su propio hijo. Y había aceptado el mandato sin quejarse para evitar demandas y que los demás no lo vieran como un desagradecido tras haberle concedido tan gran honor. Un honor que, desde luego, no le parecía bien en ningún sentido. Sobre todo porque no percibía buenas energías en Lute, quien pasaba la mayor parte del tiempo entrenando con los demás exorcistas y cuidando de sus medio hermanos. Por no hablar de la ausencia de Emily. Suspiró profundamente. Desde que desterraron a su amigo por oponerse a las masacres que planeaban. La soledad. La tristeza. La resignación y la duda se habían instalado en él. No pasaba un día sin que se preguntara cómo estaría la pequeña Serafín y qué estaría haciendo. Pero no podía hacer nada. Igual que no podía hacer nada en ese momento. Por desgracia. Defender las razones de Emily era una condena para cualquiera que quisiera quedarse en el cielo. Y Abel no había sido la excepción. Lo intentó. De verdad. Para que entendieran el punto de vista de Emily. Pero las constantes amenazas lo callaron al instante. Y ahora se arrepentía por completo. Aunque Sera siempre le recordaba que había sido lo mejor para todos. Incluso ella le afirmó que también le había dolido su partida. Pues no podía ignorar que era su hermana menor. Pero, al parecer, ni siquiera el amor entre hermanas debía ser excusa para pasar por alto todos esos comportamientos potencialmente peligrosos. Porque, por supuesto, el bienestar del cielo debía ser la prioridad suprema para cada una de ellas. Sin embargo, la duda ya se había apoderado de Abel. Y ahora le resultaba imposible pensar con determinación sin recordar las palabras de Emily y el trato que había recibido. Y no había hecho nada malo. Incluso mientras permanecía frente al consejo con la mirada fija. Expresión serena y postura segura. Alzando la voz para que se escucharan sus razones. Él percibió que hacía lo correcto. No había malicia ni exigencia. Solo una profunda necesidad de que todos comprendieran aquello que parecía escapar a su comprensión natural. La verdad es que sus palabras realmente lo habían conmovido. Nunca antes había reflexionado mucho sobre los problemas que rodeaban al anticristo. Solo había oído en reuniones sobre el descubrimiento de su paradero y luego la noticia de que había dejado de existir para la felicidad y celebración del cielo. Pero ahora la idea de que habían asesinado a unos simples e inocentes bebés le producía náuseas seguidas de fuertes escalofríos que le recorrían la columna con ímpetu. Emily tenía razón. No les estaban dando ninguna oportunidad a estos niños. Ni siquiera se les permitía crecer. Quizás hasta podrían cambiar.
O tal vez su naturaleza caótica nunca se revelaría. Suspiró abatido. ¿De qué le servía pensarlo profundamente en ese momento? ¿Habría algún cambio? No, en absoluto. Incluso sus pensamientos eran meras conjeturas tontas que creía incapaz de afirmar o negar jamás. Después de todo, la caza del anticristo ya había comenzado. Sin embargo, nada parecía estar bien. ¿Podría hablar de ello? Sí. Incluso podría haber pedido una nueva reunión para tratar el asunto. Pero tenía que admitir que tenía miedo. Además, aún no podía confirmar si sus especulaciones eran parte de su naturaleza de dudar de todo o si era solo su intuición gritándole que dejara de lado todo lo que afirmaban como correcto, y descubriera por sí mismo lo que realmente creía correcto. Pero ¿cómo haría eso? Él era solo el segundo hijo de Adán. Un hijo que había sido asesinado sin piedad. Nota de autor. Como siempre, me encantaría leer sus teorías sobre este capítulo. Por cierto, recuerden que estamos en la segunda temporada de esta historia, que tendrá 21 capítulos con una narrativa más larga que las anteriores, ya que nos adentramos en un terreno mucho más complejo y con una variedad de escenas y desarrollo. Me encantaría darles algunos spoilers, pero creo que ya tenemos suficiente con los spoilers del canon. Jaja. Así que solo puedo decirles que saquen sus propias conclusiones y nos vemos en el próximo capítulo. Ah. Y otra cosa. ¿Notaste que Lilith notó ciertos sentimientos de Alastor hacia Lucifer? ¿Qué tipo de sentimientos crees que son?